Bienvenidos a un lunes más de su podcast de música favorito, Álbum 101. Yo soy Juan Pablo Rivera. Yo soy Emilio Barrera. Y hoy, Emilio, estamos demasiado contentos porque estamos de regreso con Las Guaguas. Seguimos de fiesta. Ya vamos a hacer el segundo álbum y probablemente hagamos otro álbum de ellas. Pero sí, me da mucho gusto. La verdad es que fue un éxito monumental, güey. En el episodio de Las Guaguas. Entonces teníamos que hacer otro. Vamos a hablar de Keep Me Fed. Fue una decisión muy difícil si hablar de Keep Me Fed o de Queen of the Murder Scene. Decidimos irnos por ya que es su trabajo más reciente. Entonces todavía tiene como el auge y apenas va a empezar el tour de este álbum. Pero tengan en cuenta que sin duda, si se siguen suscribiendo, nos siguen likeando y comentando, vamos a hablar de Queen of the Murder Scene igual muy pronto. Exacto. Y antes de empezar a hablar del álbum, vamos a mandar muy rápido unos breves saludos del video pasado de Arctic Monkeys. Y pues yo le mando un saludo a Matt M, que nos puso que un gran episodio como siempre y me dijo, dale una oportunidad a Imagine Dragons, que sí tienen buenos discos. Entonces, está bien, le voy a dar una chance, lo prometo. Yo le mando un abrazo a Diego Elian González Aguilar, que fue un excelente álbum y entretenido análisis. Deberían de hacer uno de Nostalgia o Radical Optimism, o sea, uno de los de Dua Lipa. Sí lo tenemos en la lista. Sí, te mando un fuerte abrazo. Luego yo para Regina B2697, que dice que le encantó el capítulo y que no puede esperar al siguiente lunes para escuchar el de Keep Me Fed. Pues aquí estamos, Regina. Muchas gracias por comentar. Y dice, me volví fan de The Warning gracias a ustedes. Qué chingón. Sí, muchas gracias. Le mando un abrazote a otro compadre del alma nuestro, Alex Ide, que nos pone otro álbum pasa de lanza y que hasta nos siguió en Instagram. Entonces te mando un abrazote, carnal. El otro es para nuestro cuate toda la vida desde Argentina, Emanuel Lorenzo, que dijo que se va contigo en el ranking porque pusiste Are You Mine en número 1. Y pues hay que decir que en la encuesta de la semana me metiste una buena goliza y pues bueno, no sé qué más decir. Ni mi novia votó por mí en esta semana, entonces... Una mega putiza. 89% de los votos se fueron con mi ranking. Eso me hizo muy feliz. Sigan votando por mí. Y el último saludo yo se lo quiero mandar a Bastian Mancilla. Pone un saludo desde Chile. Uh-huh. Y dice que el podcast está muy chingón para escuchar en el trabajo. A huevo, nada más no te vayan a correr, pero qué chingón. Si te corren, bien hecho por escuchar este podcast. Pero eso es todo. Ahora sí pasemos con Keep Me Fed de The Warning, un álbum que tú me pusiste a mí claramente, pero pues yo feliz porque el álbum de Ever de The Warning, corran a ver ese episodio en nuestro podcast. La verdad es que es un álbum que me gustó muchísimo y pues me dio mucho gusto volver a entrarle a otro álbum de esta banda. Me da gusto que te hayas podido echar un clavado aquí. Ya pronto yo lo voy a adoctrinar hasta que se vuelva súper fan a Juan. Pero sí, este es el siguiente álbum de Ever y muy cagado porque, o sea, la banda ha estado en mega putiza los últimos, 8 años. Sí. O sea, güey, no paran. Neta, entrevista tras entrevista, viajan, tour, van a festivales. Se la viven en putiza. Entonces ellas dicen que fue todo un reto poder escribir y grabar este álbum. Uh-huh. Realmente este álbum lo grabaron y lo escribieron entre tours. Entonces medio que tenían un espacio libre, entonces iban y tal. Y en este álbum es la primera vez que ellas compusieron con gente externa. Ok. O sea, normalmente ellas escribían sus propias canciones y las producían y demás. Y ahora, pues escribieron sobre todo con un cuate que se llama Anton the Lost. Uh-huh. Pero tenía como diferentes personas donde se les agendaba como sesiones para escribir. Entonces ellas decían, güey, está cabrón que llegas a una sesión con un desconocido y te dicen, ok, cuéntame tu miedo más grande. Ahora vamos a escribir de eso. Entonces, como puta, ábrete por completo con un desconocido. Y hasta a veces por Zoom lo hicieron. Pero ellas dicen que fue una súper buena sorpresa. Y hay una canción, güey, creo que fue la de Sick, que llegan a casa de Anton y tocaron y nadie contestaba a la puerta. Entonces dijeron como, puta, pues qué, pues nos vamos. Y de cagada el güey contestó. Entonces, o sea, si no hubiera llegado, no se hubiera hecho la canción. O sea, estaba ahí, no hubieran tenido la inspiración de ese día justo. Ajá, porque le escribieron juntos. Ya. Entonces, creo que fue una mega putiza grabar este álbum. Y no sé si te diste cuenta, pero está mucho más producido este álbum que el pasado. Sí, ahorita que dices eso, que ya pusieron gente externa, sí se nota. O sea, sí se nota la variedad de sonidos, de riffs, de nuevas
nuevos toques en la producción que hacen que las canciones agarren otro feeling diferente al de Error y hacen bien, porque al final evoluciona su sonido y es lo más natural para artistas que vayan empezando, que exploren nuevos productores con quienes trabajar, porque luego hay quienes se estancan. Se me ocurre el caso de Taylor Swift, que ha trabajado mucho con Jack Antonoff años. Y en mi opinión, su último álbum ya se nota el estancamiento de que chance a Taylor ya le convendría a otro. Pues estas que bueno que buscaron a alguien para que ampliara su sonido. Y sin duda este álbum no es como Error, que las canciones son bastante diferentes. ¿En este? ¿O en ¿No el te Error? pareció? En este álbum a mí se me hace que las canciones no se parecen mucho. Exacto. Error es mucho más parecido en el sonido, sí. Exacto. Aquí sí exploraron mucho más con muchas cosas. Sí. Y a mí es lo que me gusta, porque realmente Never es como mucho más un género y un tipo de canción. Y aquí sí está para todos lados. También tiene un sonido más fuerte. Sí, aquí no hay Un sonido baladas. más rudo. Aquí, de entrada no hay baladas en este álbum. Y aquí muchas de las canciones Dani las toca con una afinación mucho más grave en la guitarra. Sí, sí, sí. Y también usa mucho más pedales de sonidos. No sé si te diste cuenta, tipo en el solo de Satisfied, que tiene un pedal de wah. Y, o sea, tiene como muchísimo más efectos. También el bajo de Ale. Entonces creo que le echaron mucho coco aquí a hacer algo diferente. Y la verdad se me hace súper, súper consistente. Y fuera de una, para mí, no se me hace que hay algunas que resaltan sobre las otras. Creo que es muchísimo del gusto. Creo que solamente hay una que para mí es superior a las demás, muy claro. Muy claro. Las demás, Ya. te digo, para mí de la 2 a la 8 a la 10, ordénalas como quieras y estoy contento. Ok. Yo... A ver, me encantó el álbum. O sea, ahorita que decías que se haga fan. Yo ya soy fan de Warning. O sea, ya me pueden contar. Ya soy parte de las guaguas. Denme la bienvenida. Porque este álbum está escrito y tocado con una personalidad muy cañona, en mi opinión. O sea, no tienen miedo a probar, como dices, diferentes formas de tocar, de crear nuevos sonidos, de jugar con los instrumentos. Se me hace muy, muy bien pensado y sí se me hace muy consistente. Y a mí no se me hace que haya una clara ganadora, pero o sea, hablando para bien. Ajá. Es como pasado de Arctic Monkeys que hablamos, que es difícil decir cuál es la mejor. Aquí no. Sí tengo claro cuál es mi favorita, pero no está muy arriba de los. Ok. Entonces sí, se me hace un álbum súper consistente de principio a fin. Y muy divertido de escuchar, cero difícil. Para la segunda escuchada yo ya estaba vibrando al 100 con él. Sí. Entonces... Y a mí, este álbum se me hace que está escrito muy cabrón. Sí. O sea, tiene canciones, por ejemplo, güey, la de Apologize. No mames cómo está escrita, la de Sharks. O sea, sí, aquí se la rifaron bien cabrón. Y me encanta lo diferente. O sea, sí es un sonido completamente diferente al de Ever. Sí. O sea, tuve sus conciertos y, güey, Dani cambia de guitarra 6 veces porque cada una tiene como una afinación diferente. Entonces, vale mucho la pena. Creo que te va a dar envidia de la buena que cuando las vaya a ver el siguiente jueves al auditorio, van a tocar este álbum por completo. Todas. Todas. Órale. Es el debut de su álbum, las van a tocar todas. Entonces, ya te contaré. Bueno. Igual vale la pena que te metas. The Warning fue un festival en Polonia que se llama Poland Rocks. Ajá. En 2024. Se robaron el show. ¿Sí? Se robaron el show. O sea, pues obviamente los polacos, la mayoría no los conocían. Pero acabaron, o sea, creo que les gritaban de todo en polaco como chingón. Sí. Y, güey, neta se robaron el show. Vale mucho la pena que se metan a ver ese show en vivo en Polonia. Que me da demasiado gusto que lo hagan, que sean mexas. Y que, pues, como me comentaste en el episodio de Ever, que les quieran decir, hagan más pop su sonido. Y dijeron no, y con eso están logrando lo que están haciendo. Exacto. Está muy fregón, la neta. También con este álbum, ellas cantaron en Jimmy Kimmel. Ajá. Cantaron Jimmy Kimmel la de Sick y Aromatic Sun. Y hoy, bueno, ustedes están viendo esto el lunes, pero hoy jueves salieron en el show de Kelly Clarkson. Órale. Cantando How Do You Call a Dream. O sea, sí van para allá. Van para arriba. Sí, está súper bien. Y Keep Me Fed, ellas explican que es Keep Me Fed como una metáfora de cómo ven a la sociedad en términos de que
es una sociedad de puro consumismo, de que solo estamos buscando la satisfacción inmediata, como que nada más buscamos que nos alimenten en las redes sociales o con estas dosis de siempre estar entretenidos. Entonces me hizo muy, muy interesante y la verdad me encanta la portada. A mí también. Es la primera que salen ellas. Sí. Es la primera portada que salen ellas. Y justo ellas tratando de plasmar mucho de... Es como un festín. Ajá. O sea, y es de todo. Y es de, güey, quiero más y más y más. Y Sí. todo. Pero si te das cuenta, ellas están arriba de la mesa, entonces están diciendo como somos parte de, porque Exacto. ponemos nuestro arte para que la gente la consuma así mucho, ¿no? Entonces, eso está increíble. Yo siempre prefiero que en las portadas salga el artista, me gusta más. 100%. Que esté actuando, que esté como que contando una historia en la foto. 100%. Mucho más que en una imagen, que a ver, no es que siempre sea malo, pero siento que es mucho más esfuerzo hacer una foto buena para una portada. Estoy de acuerdo. Y más, a ver, o sea... No es ningún secreto, pero si las tres son de buen ver... Ajá. Pues, güey, no mames. Exacto. Son tres niñas muy guapas, pues que salgan en la portada, ya sabes. Exacto, sí. Sí, totalmente de acuerdo. No me vayan a poner eso. Todos lo estábamos pensando. Todos lo piensan, son guapas, Todos lo No hay estábamos por qué pensando. tener miedo. Pero sí, Y- la verdad, gran álbum. Ajá. En este álbum también tiene la primera y única canción en la que dicen una palabrota, güey. Nunca antes habían dicho... O sea, nunca antes salía el Parental Advisory Explicit Consent Ajá. hasta que es solo en una Ya. canción. Y dicen que su mamá estaba súper decepcionada. ¿Ah, sí? Sí, perdóname, mamá. Sí, güey. Pero pues eso es. Qué bueno que te gustó. Ya, a ver, nada más rápido. ¿Te gustó más este o Ever? Yo creo que al final sí Ok. O sea, no muy arriba, pero sí... Este un poquito más. Algo antes de empezar que me encantó de este álbum. Me llamó mucho la atención los versos. O sea, tiene muchos versos que decía, qué buen verso. O sea, en la melodía del verso y en la letra decía, wow. O sea, en muchas me gustó incluso más que el coro. Dice, Yo estoy de acuerdo. muy buenos. Empecemos con... bueno, si quieren, conforme vayan saliendo las canciones, les digo cuáles fueron los sencillos. Empezamos con 6 Feet Deep. Venga. What you gonna say when you're choking on my name? 'Cause it's over. 6 feet deep, I'll be seeing you on the ground. Got to figure it out. Can't get any over now. 'Cause it's over. 6 feet deep, I'll be seeing you on the ground. Arráncanos, Juan. Rolota, la verdad, en mi opinión. Para empezar, rolota. Desde la primera vez que escuché dije, rolota, así, banger. Cómo entra Dani en su primer verso, se me hace impresionante. Tiene una personalidad padrísima. Un precoro igual. También, los precoros de este álbum. Huevos. Qué pedo. Y luego tiene unos postcoros también que dije, qué pedo. O sea, qué pedo. No, buenísimo, buenísimo. El coro es impresionante. El coro es para reventar un estadio. Como Chance en Polonia, así me los imaginé con esta. Así volviéndose locos con ese coro. Y creo que habla como, no sé si va a matar a alguien, pero le está diciendo, ahora ve a conocer a tu Dios que tanto veneras. Ujú. A ver si él te salva. Medio dark. ¿Tú qué opinas de, no sé, qué dices tú de qué habla? Está dark. O sea, de hecho, por ellas, esta canción es de lidiar con una persona que tiene un complejo de Dios. Ajá. Y es de cómo lo bajas del pedestal en el que siente, en el que está, pero dándole la madre. O sea, por eso dice, what you gonna say when you're choking on my name? Sí. Y luego le dice, 6 feet deep, I'll be seeing you underground. O sea, porque 6 feet creo que son 3 metros, que es lo que, donde van los ataúdes. O sea, acaban 3 metros hacia abajo y ahí meten el ataúd. Entonces, como, güey, te Ajá. va a ver enterrado, ya sabes. Entonces, sí, es sin duda dark. Pero aquí tiene un riff de inicio muy cabrón. O sea, para arrancar el álbum. Ujú. Este álbum tuvo 6 singles. Este no fue uno de ellos. Ah, ¿no? No. No manches. Y empieza durísimo. Güey, el 'Cause It's Over, puta, me vuelve loco. Está muy bien escrita y el coro sin duda es de mis favoritos. El bajo de Ale en los versos es de reconocer. Sí. Pero sin duda, mi parte favorita de la canción es el puente. Se las quiero poner. Venga. Ahí va. I'll be seeing you underground. We're all seeing black now. Need your maker and bow down. Ooh, but you pray to your God till you chewed up and spat out. So what you gonna say when you Y el video, no sé si lo viste. El video, la neta, está muy chingón. Vale mucho la pena verlo.
Lo voy a ver, lo voy a ver. Gran canción para empezar. Gran canción. Meet Your Maker and Bow Down, justo, ¿no? Sí, se van dark ahí, pero no importa porque es una gran rola. Gran, a mí también está bastante arriba en mi ranking. Sí, muy. Seguimos con Sick, que esta sí fue uno de sus sencillos. Me gustaría dejar cómo empieza a cantar. Me gusta mucho. Help me now, 'cause I only debate when I see the problem staring straight at my face. I wanna kiss it. No la quiero quitar porque ya. Otra rolota, en mi opinión. Me encanta. El coro igual, otra vez. Bleeding just to feel alive. I'm rotting in my place. Life is nothing more than me. Es el coro, no sé. Kill the silence. Till it makes me feel, till it makes me feel, till it makes me feel. Una canción de rock muy completa, en mi opinión. La guitarra, la batería, cómo empieza a cantar con esa, pues, como caja, esa cosa súper divertida. Y me encanta de lo que habla, porque habla como de vivir una vida sin preocupaciones y como que minimiza los errores. Y como cuando tiene algo que es adverso a ella quiere agarrarlo, madrearlo y como que burlarse de él. Dice: When I see the problem staring straight at my face, I wanna kiss it, lick it, make it my own. Haz tuyo tu problema y así lo resuelves y lo minimizas. Entonces, ¿Y bien. qué tal esa letra, güey? Gran letra. O sea, aquí sigues muy fuerte con el álbum. Un intro con, güey, muchísimo punch y sin bajar las revoluciones. Sí. Me gusta mucho el primer riff y el primer verso. Pero el precoro es mi parte favorita de la canción. A mí. Y eso que el coro también me gusta muchísimo. Se me hace que tiene mucho punch, da para arriba. Pero mi parte favorita es esta. Ahorita se las voy a poner. Y en vivo, créeme que es 100 veces mejor. ¿Ah, sí? Esta parte. A ver. Aquí. Ya. Esta. Next. And there's no place to go to within what I'm dead. Breathing just to live on. Síguele, sí, déjale. I'm running in my place. Sick and tired of always wasting time. Ahí como baja la voz en el I'm Uf. running. Güey, puta, y en Uf. vivo, no mames. Sí. O sea, muy cabrón. Digo, yo solo he visto... Ah, no, sí los vi en el Vive Latino, sí tocaron esta. Pero sí que habla de tener el sentimiento que te estás perdiendo de las cosas chingonas de la vida y quieres vivirlo todo hasta que te enferme. O sea, dice, Ajá. bring me violence, kill the silence, till it makes me feel sick. Mi línea favorita sin duda es, leave me ruined, show me that I'm human. O sea, yo quiero todo el cagadero, déjame hecho mierda, porque no somos perfectos y a todos nos van a acabar deshaciendo. O sea, quiere tomar riesgos y realmente cagarla. Sí. O sea, tener esos errores porque son parte de la vida. Y vivir esa parte. Entonces, me Poca encanta. Y qué manera de escribir esta canción, ¿eh? Está poca madre. Dice: I wanna make mistakes and live in regret. ¿Cuántos no? Pues sí le tenemos miedo al fracaso de repente y esta duda. como que le resbala. Eso está padre. Es una gran forma de ver la vida y me inspiró. Me inspiró a ser mejor persona esta canción. Y a cagarla más. Exacto. Cáguenla. Sí. Y ahora seguimos con Apologize. Apologize. Aquí yo creo que tú vas a tener sentimientos encontrados. A ver. Si quieres, yo empiezo. Ya. Esta Pau empezó a escribirla hace un huevo. O sea, un huevo, te estoy diciendo 7 años. Ajá. O sea, hace un chingo como que no la terminaba. Esta fue la primera que se escribió para el álbum. Ujú. Es muy buena. A mí me encanta por cómo cambia de tempo a lo largo de la canción. Sí. Son como muchas formas de escribir esta canción y las juntan, ya sabes. Se empieza rápido con el verso y va subiendo el tempo. Luego el precoro es calmado. Después cae un riff durísimo con los Sí. gritos de Pau. Y corona con un coro muy melódico. O sea, Ajá. tiene componentes muy diferentes, pero que al juntarlos funciona. A mí es lo que se me hace súper creativa. Y pedazo de letra que tiene esta canción, güey. Sí, Está sí, sí. escrita que te cagas. ¿Sabe? Ahí va. Sad but not depressed. Wasting breath, waiting for nothing, 'cause you won't apologize. Apologize.
Entonces, no sé, me encanta cómo la combinación de esta canción. Y Apologize habla de cómo una persona la caga y no pide perdón ni trata de arreglar las cosas. O sea, por eso el coro dice, clean the mess that you made, own up to the blame. O sea, güey, reconoce lo que hiciste y arréglalo, cabrón. Sí. Pero mi línea favorita es esta. In my short-lived fate to life, the bitterness of trying haunts me. O sea, no mames esa línea cómo está escrita. Yo interpreto que aquí ella intenta aparentar que todo está bien, pero en la noche la hace mierda. Decir, güey, por lo que me hiciste pasar. Sí. Yo le interpreté como que le pide a los haters de redes sociales que le pidan perdón. Porque, o sea, ella puede hacer como que si le resbala lo que le dicen no sé, en los comentarios, donde sea. Pero en el fondo sí le afecta y le dice, por favor, o sea, pidan perdón porque como que no toman la responsabilidad de sus palabras, ¿no? Y no saben que soy una persona y que puede afectar. Y yo esto lo interpreté porque dice, a name on a screen means nothing to me, no sé qué. Pero, o sea, como que dije, seguro es de... Entonces, como que se vuelve loca. Aquí se vuelve loca, ¿no? De que, puta, pidan perdón, ¿sabes? Entonces, sí. Muy de acuerdo contigo, es una canción muy creativa porque sí tiene como que muchos elementos diferentes juntos, lo hace muy buena. Y sin duda lo que más me gusta es el precoro. Se me hace muy bueno, perdón, el precoro y el primer verso. Ya. El coro se me hizo más como metalero, más tu estilo. 100%. Sí, pero la verdad es que no es una mala canción. Es que no hay malas canciones en este álbum, la neta. Sí, esta también Para es nada. No Skips. Pero entiendo que esta no es tan tu tipo de canción. Exacto, y justo es lo que yo escribí. Es más una canción como las que le gustan a Emilio. A huevo. Y termina con un pianito. O sea, es que te Ajá. digo que tiene de todo. Sí, que son los toques adicionales, chance de Anton de Lost, que le agrega, ¿no? Ah, y esta parte me recuerda a Breathe, Sí. un poco. Yo creo que esa parte del piano es como el demo original y se quedó. Ah, puede ser. Yo creo. Es buena teoría. Y vamos a seguir con ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? El hambre que está consumiendo tu interior. ¿Qué más quieres? Ya no te lo niegues. A escondidas cobro, me lo llevo todo. De mí no te vas a esconder. Sé que siempre vas a volver, aunque a veces quieras escapar. Yo sé que aquí te vas a quedar. Una canción en español. Solo hemos hablado de dos canciones en español en este podcast y las dos son de The Warning. ¿Eso es cierto? Es verdad, sí, es verdad. Es verdad. Tengo entendido que esta canción la nominaron por un Grammy, ¿no? Sí, para Latin Grammy. Ok. No ganó, cabrón. ¿No? Ok. La verdad me gusta bastante aquí mucho dos cosas. La batería Ujú. y la voz de ella. El coro, o sea, es bastante dinámico, como que muy energético y me gusta. Sin embargo, me gusta más Martirio. Ah, sí. ¿A ti cuál te gusta más? Yo creo que también me voy con Martirio. ¿Sí? Es que, ¿qué más quieres? Sí. Pero digo, no se me hace mala. Y pues habla como que de alguien a quien ella se madrea. Porque le dice, yo te cobro, me lo llevo todo. ¿Qué más quieres que me lleve? Como que tortura a alguien. No sé qué opinas. ¿Cómo lo ves tú? O sea, sí, pero no es físico. O sea, ¿qué más Ah. quieres? Tal cual habla de cómo, o sea, de cómo una vieja manipula a alguien. O sea, tiene líneas como pretendo Sí. sanar la misma herida que yo abrí. Exacto. O sea, huevos. O sea, te lastimo y aún vuelves a mí. También dice, al manipular el poder que tú me das, yo decido cómo es el final. Exacto. Y le tira un, sé que siempre vas a volver. Yo decido O sea, cómo es el final. Ah, se lo traen su pendejo, güey. Y tristemente creo que muchísimos nos podemos identificar con esta, No, güey. claro, no. Yo me O sea, tengo más arrastradas. No luego. mames. Y me sube esta parte. Dime, ¿qué más quieres? Ya no te lo niegues. Es muy bueno. Sí, las vocales de Dani ahí, güey. Sí. Muy cabrón. Y esta es la única canción en español. Y Pau ha dicho que como statement quieren hacer una o sea, que cada álbum tenga por lo menos una en español. Súper. Y esta le encanta a la banda, pues, obviamente porque es en español. Y el video la verdad es muy bueno. No sé si lo viste el video. No. Este yo creo que es el mejor video de todo el álbum. O sea, de todos los que sacaron. Y este lo co-dirigió Pau. Es como el debut que co-dirigió Pau.
Y te digo, se me hace muy divertida, muy pegajosa y fácil de escuchar. Está poca madre. Es como el meme de usted no aprende, ¿verdad, Ericas? El de los Sí, Simpson. sí, sí. Así de que sigues regresando aquí, cabrón. Sí, La puta. madre. Tengan dignidad, por favor, también. Y vamos a seguir. Con otro banger. There's something pulling me away. Please dime que te encanta. Obvio, güey. Ah. No. Ese Ajá. dije, wow, buenísimo. Para mí, la instrumental de esta canción es impresionante. Pero también es todo me encanta de esta canción. Los versos, este precoro que ahorita está, creo. Se me hace muy, Ahí va el precoro, muy divertido. ahí va Ah, el es el coro, va. Won't you feel my voice? Como Would you feed my senses? You know you love it. You love it when I need you. Do you need me? Yeah. You know I love it. I love it when you feed me. Yet you leave me begging for more. se me hace una gran canción, la verdad. Y me gusta más los versos y el precoro que el propio coro, pero el coro, o sea, Ok. no, para nada no me gusta. O sea, me gusta mucho, Ujú. pero para mí lo demás se me hace wow. Ok. O sea, es de esos que chance el verso, el coro es el precoro es tan bueno y el verso igual, que es difícil sacar un coro que empate. Pero no está mal el coro tampoco. O sea, este está bastante arriba en tu ranking. Yo quiero Sí, pensar. sí está arriba. Ok. Este fue el primer single del álbum. Ajá. Salió en 2023. Muy groovy, demasiado divertida. Muy. Tengo apuntado lo mismo. El precoro hace un build-up cabrón y el coro cae con todo. Sí. Esta es la única canción que Pau toca el cencerro. Ah, ese es el cencerro. El cencerro. Ajá. Pau toca el cencerro. Se llama Ahorita cencerro. ahí va. Se los pongo. Me mama el cencerro. Mama. Voy a aprender a tocar cencerro. Y este puente es buenísimo. Buenísimo. Sí. Y a ver si tú coincides conmigo. Dicho por la banda, More habla de cómo quieres más en la vida. No sé si esa es como la respuesta que dicen, pero yo la veo completamente sexual. Ujú. O sea, le dice, you love it when I need you. You know I love it when you feed me, yet you leave me begging for more. Ajá. Y aquí, aquí hace la primera referencia al título del álbum Keep Me Fed. También Sí. dice, kill the noise, fill my void. No mames. O Sí, sea, sí. güey, llena mi apertura. Obviamente es sexual, güey. O sea, yo lo veo como una persona que le gusta ser deseado. O sea, como a todos. O sea, y le dice, cabrón, a ti te mama que yo te deseo, ya sabes. Exacto, o sea, que en el acto sexual, que a este güey le encanta que le diga de que dámelo. Te necesito. Exacto. Yo así la veo. Yo también la pensé así, la verdad. O si no, de que chance, o sea, de forma amorosa, pero no, la neta sí dije, sí es más como sexual el tema. Yo así la veo completamente. Pero sí, Pero este bueno. también es un rolón y, güey, nada más no baja. Bueno, aquí ya bajan un poco las revoluciones. Digamos que es la más lenta. La siguiente, Llegamos a Escapism. Get me out of my head. Drag me out of my bed and make me move around to Esta, te voy a bajar las revoluciones. Una canción muy producida y creo que aquí es donde exploran mucho con un sonido diferente. O sea, aquí escuchamos algo diferente a lo que al resto del álbum de lo que venimos escuchando, Ujú. pienso yo. Y tiene una temática más dark. Y el puente, güey, es lo más Halloween vibes del mundo. Se los pongo. sí, justo, y justo. Como... Como si fueras descendiendo al infierno, Ajá, ¿no? ajá. Super Halloween. Ajá, súper halloweenesco. El coro es bastante bueno, pero creo que no tiene tantísimo punch. Mi parte favorita, sin duda, es los gritos de Dani en el puente. Ok. O sea, se mama como la voz que tiene Dani, como canta aquí. Ajá. O sea, tú escuchas la evolución de los álbumes de The Warning y sí ves cómo ha mejorado muchísimo como cantante.
Sí. pero a lo bestia. O sea, Ok, muy ok. cabrón. Voy a checar eso. El fondo me gusta mucho. Habla de cómo escaparse de la realidad y vivir en un mundo que tú creas en tu mente. O sea, dices como, I will drive in my own delusions, so I close my eyes till it all fades. Y al final ya no sabe en qué mundo está viviendo, si el real o el que se imaginó, como Inception. Sí. Dice, I can't help but feel, I can't tell what's real. Sí. ¿Tú qué opinas de esto? Voy a subir el coro. Porque a mí la verdad me encanta. Ok. A mí me encanta. Me da muchísimo para arriba. Ah, sí. El postcoro, ¿qué es esto? Como psicodelicón, igual como de Halloween. Se me Ajá. hizo. Se me hizo buenísimo. O sea, sí está algo arriba en mi ranking. Ok. Se me hace muy, muy bueno. O sea, me encantó desde la primera que escuché. Y creo que habla también sobre alguien que, para escapar la realidad, va constantemente a su mundo interno, como de fantasía. Ujú. Entonces dice, por ejemplo, I will dive in my own delusions. Como yo voy a ignorar la realidad y voy a interpretar lo que yo quiera para ser más feliz. Ujú. I'm safe inside my own illusion. Y luego dice, en el coro, I close my eyes till it all fades. Como simplemente cierro los ojos, ignoro la realidad que chance y no me encanta. Y como que Ujú. es, como dice el título de la canción, escapism es mi escape. Entonces así la interpreté yo. Exacto. Pero la verdad a mí se me hace una muy buena canción. Entonces te encanta. Es que yo sí, la verdad, no la tengo ¿No? nada ¿Tan arriba? en mi ranking. No. Esa va a Ahí ser está la primera discrepa- discrepancia. Yo creo que la más grande va a ser. Sí. Vámonos con la Con séptima. la siguiente que es Satisfied. Satisfied. El bajo. Wow. Sí, ese bajo que hay que decirlo. El bajo de Ale en todo el álbum se me hace de reconocerse también. Es muy buena. El coro no es de mis favoritos y esta es otra de las que me gusta más lo anterior al coro. Ujú. Pero es buena y creo que habla sobre o sea, aquí la protagonista como que obedece demasiado a una persona que chance tiene el control sobre ella. Ujú. Entonces le pregunta, ¿Are you satisfied con todo lo que te doy? Y como que siente que no es suficiente ella en la relación. Es como ese feeling constante de no ser suficiente y es la pregunta de, ¿estás satisfecho realmente? O como que mucho esfuerzo para que esta persona esté feliz con ella, ¿no? Ujú. No, completamente. Yo estoy de acuerdo. La línea de bajo de Ale está muy cabrona. Los versos son tranquilos, pero sí me gustan. Ujú. Y hacen muy buen build-up. A mí el coro sí Sí. me gusta bastante. O sea, se hace pegajoso y creo que sí tiene bastante punch. El solo es bastante bueno. Sí. Que aquí es donde te digo que Dani es un pedal de wah para hacer. Ajá, Se los quiero poner. Ahí va. Ándale. Y concuerdo contigo, o sea, el fondo me encanta de cómo nunca eres suficiente para alguien. O sea, y tú, o sea, le dice, tell me are you satisfied y todo lo que hace. Tiene una línea que dice, like a machine, I will complete, I will obey, I will perfect. Sí, Y o luego sea- dice, can't keep hating you. O sea, se ve que se le maman. Hasta dice, piece by piece I break away. Sí. You can take all that you want, but it will never be enough. O sea, ella sabe, güey, que le están haciendo mierda y que Ujú. nada es suficiente para esta persona. Pero aún así sigue. Ahí sigue. güey. La terquedad. Exacto. Puede ser. Que, a ver, si escribieron este álbum estando mucho de tour y de viaje, chance por ahí algún extranjero o algo. O chance alguna vivencia del pasado también. Pues no sé, porque Difícil. según les han preguntado de que, oigan, ¿y ustedes pues, qué pedo? O sea, ligan, tienen amores, y Pau dijo como, pues, güey, nosotros nos vamos a ir con nuestros papás. O sea, ni modo que meta a un güey al camión o qué, Sí, güey. sí, o sea, sí. entonces creo que creo que no han tenido novio ninguna, o sea, Ya. no sé qué tan expuestas estén a ese mundo. Bueno. Aquí hay dos que... con Burnout. Pues este sí que pedazo de intro.
Otra vez sale, no mames, el bajo. Sí. Y junto con la batería de Pau, no mames el ritmo que traen, güey. Claro. Dani entra cabrón el primer verso. O sea, me pone de... Esta sería de las que me pone feliz de escuchar, ya sabes. Ajá. O sea, va para arriba, es como súper divertida. Me gusta cómo son los versos y en el coro explota. Se me hace muy melódica y fácil de escuchar. La guitarra y los coros después del coro me parecen espectaculares. ¿Es que súbele? Baby, that's all you talk about. Ain't even a spark inside you. Nothing Pero esto es a lo que me refiero. Buenísimo. Buenísimo. Esta es mi línea favorita, perdón, ¿la puedes subir? freaking empty promises. Talk is cheap when no one's listening. Pero El Puente es mi parte favorita de la canción, sin duda. Y Burnout habla de cómo una persona no pone de su parte. O sea, no especifica en qué situación. Pero dice, there ain't even a spark inside you left, nothing to put out. Y the world just moves on without you. O sea, si te apendejas y no pones de tu parte, te vamos a dejar. Lo más chingón es el video. Ajá. El video, ellas estaban de tour, estaban en Europa, no sé dónde. Hicieron casting de gente que se pareciera a ellas. O sea, de que ¿neta? llega a... Ajá. Entonces el video es de ellas haciendo... O sea, obviamente no subieron ellos con el casting porque el casting fue en México. Pero llegaron, güey, miles y miles de personas a hacer filas disfrazadas como ellas. O sea, güey, las ponían a grabar, a hacer como la audición. Había una que tocaba el bajo como Ale que hacía los mismos moves. O sea, se movía igual. Entonces está muy chingón ver cómo las imitan. Vale mucho la pena también. Ah, lo voy a ver. Lo voy a ver. Es uno... Es algo que se ha puesto de moda igual. Viste que hubo uno como de Timothy Chalamet en Nueva York. Llegaron a chingos de Timothy Chalamet. No, no lo vi. A huevo. Está cagado. Una canción bastante divertida de escuchar. Groovy zona, en mi opinión. Sí me gusta, la verdad. Es buenos versos, buen coro, es melódico. El postcoro, como dijiste, es buenísimo. Y yo lo interpreté un poco por lo que dice en el coro. Dice, burnout, esa gente que nada más se queja en las redes sociales. Por eso dice, you say you got it so bad, that's all you talk about. Me imaginé como estos güeyes de que, puta madre, odio esta banda, me chocó esta película, mi vida es una... Odio mi vida, ya sabes. Entonces como que dices, ya, como que le dices, ya, güey, a nadie le importa. Entonces por ahí yo la interpreté, pero sí, una buena canción. Me gusta ese como pelucean a esa gente. Sí. Entonces, cuando me escribiste que hubo una de este álbum que te alegró la vida, ¿no era esta? No, fue Escapism, en la primera que escuché. Escapism. Sí, a mí me encanta Escapism desde el principio. Sí. Ya, yo no te conozco también, yo pensé que iba a ser esta. Sí, que luego me gustaron ya más otras que Escapism, pero esa fue la primera que dije. Como grata sorpresa. Exacto. Ya. Seguimos con Sharks. Esta, a ver, creo que no es ninguna sorpresa que el riff suena a tiburones. Ajá. O sea, suena a tiburones. Esta canción empezó así. Se empezó el riff y dijeron, suena a tiburones, y como que la escribieron a través de que sea de tiburones. Sí, ¿Ya el sabes? Pam, 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 pam. Ajá, ¿no? pam, pam. Ajá. Aquí comparten vocales, Pau y Dani, por primera vez en el álbum. O sea, bueno, en Apologize grita nada más, pero aquí comparten vocales. Y esta es una de las favoritas de la banda. O Sí, sea, vi. esta es una de sus top 5 favoritas. O sea, de toda su discografía. Ajá. Ok. O sea, esta es una de sus favoritas. Me mama cómo Pau toma los versos y Dani el coro. El coro tiene mucho punch y está bastante bien escrita. O sea, para mi gusto, aunque no es de mis favoritas del álbum, la verdad, ni cerca, aquí es donde yo discrepo con la banda. Ok. El precoro me gusta muchísimo, eso sí. Y Sharks habla de cómo siempre está siendo juzgado por todos. Sí. Y los tiburones es la metáfora de la gente que va por ti. Ujú. O sea, dice, there's something lurking in the water. De que como, güey, te están viendo y están esperando la oportunidad para ir por ti. Y la más clara, waiting for the teeth to bite you. Claro. Están esperando la oportunidad para atacarte. O sea, tanto los tiburones como pues, la gente que es esta metáfora. Es una muy buena metáfora. Y te digo, está muy, muy, muy bien escrita. Es súper creativa. Sí. Simplemente yo aquí sí discrepo con la banda.
dice, don't bleed, como de no te equivoques porque te van a juzgar. Y así son. Es la cultura de la cancelación. Puta, cómo odio esa madre. Puta. Déjenos decir lo que queramos. Si no te gusta lo que dice alguien, no lo sigas. Muy sencillo. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo. Tampoco es de mis favoritas para nada de la mía. Se me hace, pues como que no muy melódica, como que no me atrapó mucho. Sin embargo, el riff de guitarra de inicio dice más de bastante bueno. Ujú. Y te digo, o sea, en esa entrevista que les preguntan, les dicen, a ver, sé que es difícil decirme tus top 5 canciones, pero las top 5 que dijeron fueron Survive, que ya la he escuchado, es de su primer álbum, Disciple, Ok. dijeron Sharks, Ok. Apologize y Aromatic Sun. Mm, Según esas son sus 5 favoritas de toda su discografía. ok. Que es cagado ver cuáles son las favoritas de la misma banda, ¿no? Sí, me encanta eso. Y vamos a seguir con Hell You Call a Dream. Pues voy a hablar antes de que pase el coro, porque el coro me encanta. Una rolota, en mi opinión. Se me hace muy buena. Es muy energética. muy... Está muy para arriba. Siento que podría ser sin problema. Ahí va el coro, lo voy a dejar. Give me something to believe. And it's how you call a dream. Colliding every time. The chaos drives me wild like an animal. Just wanna breathe. Podría ser la canción del mundial. Me da toda la vibra. Ujú. Se me hace. O de la Eurocopa o algo Ajá. así. Como que muy de... Como... De estadio. De estadio, justo. De estadio. Y Hell You Call a Dream. Dice, give me something to believe in this Hell You Call a Dream. No sé si se refiere a la fama. O dame algo que creer en esta chance, o sea, de la fama. O en esta vida como de popularidad en redes sociales, ya que el álbum de Keep Me Fed como que es la temática, según dicho por ellas. Que ellas lo ven como un lugar, pues, vacío y necesitan algo en qué creer. Y dice, es un infierno y los demás lo ven como un sueño. De acuerdo. Este es un rolón. Rolón. La letra, no seas mamón como está escrita esta canción. Buenísimo. Y ahí va mi parte favorita de todo. la Eyes canción. always open in the dark. I've been underwater right from the start. Hope is wearing thin. Bel, Can't take anymore. Give me something to believe. And it's how you call a dream. no, esos gritos, güey. Y se tira Sí, otro. no. Colliding every time. The chaos drives me. Maybe I don't wanna be. And it's how you call a dream. No. No, güey. Esta es otra canción que es mejor en vivo que en el estudio. Ah, Métanse seguro. a ver esta canción en vivo en el Pepsi Center. Neta, no mames cómo Dani se deja ir. Esta tú le diste perfecto. Es una con muchísimo punch, como de para que todo un estadio la cante juntas. Ándale. Y yo la veo igualita que tú, que es de cómo estás cómodamente en el dolor. O sea, y las cosas malas de lo bueno. O sea, y es mucho de como la gente piensa que todo es bueno y tú estás hablando de, pues, güey, no todo es bueno. O sea, por eso es Hell You Call a Dream. Tienes como Day After Day, I'm hurting but I choose to stay this way. Sí. Y Suffering Just for the Thrill. Yo lo veo como es una canción de ellas diciéndole al mundo lo difícil que es tener ese trabajo. Güey, o sea, ese trabajo, los tours, la fama, las críticas, el no dormir, no comer. Porque dicen que cuando estás de tour, tampoco es que vuelan en avión privado y se quedan en el Four Seasons. O sea, ellas todavía turean en un camión y comen sándwiches del Oxxo. Claro. Entonces, esa parte sí es cansada, difícil. Entonces yo lo veo así. Y un fun fact es que esta canción antes se llamaba Belly of the Beast. Ok. O sea, en vez de Hell You Call a Dream era In the Belly of the Beast. Y ya después la cambiaron. Mejor. Buena elección. Pero sí, esta también es una de las favoritas. Fue un single, sin duda. Y es una de las favoritas de la banda y del disco. Se me hace un rolón. La verdad, gran canción. Está muy arriba en mi ranking. En el mío también. Llegamos a la penúltima canción, que es Consume. I wear my skin like the burning
Esta para efectos prácticos es el title track, Sí. digamos. Sí. Aquí vuelven a compartir vocales Pau y Dani. De esta canción sale el título del álbum. Y solo sale una vez el Keep Me Fed. Sí. Y en mi opinión lo debieron de haber puesto más veces. Porque siento que queda muy chingón. Me encanta el verso que canta Pau. Y luego el coro que entra Dani se me hace buenísimo. Se los quiero poner. Watch me, touch me, pull the strings like you do. Love me, hate me, am I worth it to you? Shovel it down, my soul, wash it down with remorse. Make me be perfect for you. Tiene muchísimo punch. Está perfectamente bien escrita. El verso de Pau no es poca cosa escribirlo, güey. No. O sea, y cantarlo mientras toca la batería, nada fácil. En esa velocidad. Está muy cabrón. Sí. Y aquí con Zoom habla de esta vida en la que necesitas estar consumiendo cosas y aunque no te gusta, tú eres parte del problema. Exacto. O sea, dice greedy little fucker. O sea, güey, dices, tú eres muy avaricioso y por eso dice keep me fed. O sea, dice, sígueme alimentando, yo voy a seguir consumiendo. Porque también dice you hate that you're part of it. Y es muy cierto, güey. Nosotros nos mama quejarnos de no, mam, la sociedad en la que vivimos hoy en día. Sí. Tú eres parte del problema, cabrón. ¿Ya Claro. sabes? Y criticas igual. Igual. Con nosotros cuando nos tiran hate en TikTok contestamos igual. ¿Sabes? Exacto, Tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. Sí, güey. Nos dejamos llevar al final y al final, aunque sepamos en el fondo que podríamos chance vivir mucho más tranquilos, la verdad es que es difícil salir de esos algoritmos de los que hablan en Ever también, ¿no? Claro que, o sea, no es fácil. Pues así estamos, no sé si cableados o así nos hizo la sociedad, pero sin duda somos parte del problema todos. Sí, sí. A ¿Tú mí, qué como me dices, dices? está súper bien escrita. Aunque no se me hace la mejor canción del álbum, se me hace perfecta para hacer el title track del álbum. Engloba muy bien lo que es el disco. Equivale a Error, ¿no? Exacto, justo. Equivale Ándale. perfecto a Error. Exacto. El title track, no, como decimos, no tiene que ser la mejor, pero sí tiene que dar como muy bien la vibra de lo que quieres decir con tu disco. Y aquí lo logra perfecto, ya explicaste. Y siento que se hablan ellas mismas, ¿no? You greedy little fucker, siento que están diciéndose ellas mismas. ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Sí, porque después, o sea, al principio no. Sabríamos si you greedy little fucker. Y después dice, now you've become the greedy little fucker. Ajá. O sea, es de tú como criticas, luego tú te conviertes en él. Sí, sí. Entonces, buena canción, la verdad. Y ya es la penúltima. Es la penúltima. Falta Odna. Que toque. I'm high on the freedom, but somehow you still got me trapped. The silence at midnight just feels like your nails down. Me dan ganas de dejarla completa. Es que pero- esta sí yo también la quiero dejar completa. Por lo menos el precoro y el coro sí, por favor. Try not to think about it too much. With the weight of everything stressed, I'm an unavoidable headache, but you got me begging, stay, burning your automatic sun. Look what you're doing to me. Give me your Qué puto pedazo de canción. Qué pinche canción. No por nada, esta es la favorita de la banda de toda su discografía, de las tres. Ok. O sea, a las tres les preguntas, ¿cuál es tu canción favorita de tuya? Y dice Automatic Son, las tres. En las vocales de Dani son espectaculares en esta canción. No te pases de lanza. Me encanta cómo empieza suave los versos. Y el precoro es algo impresionante. El Try Not to Think About It Too Much. Y el coro lo supera. O sea, esta canción tiene tantas cosas, a mí me vuelve absolutamente loco. La batería de Pau es impresionante y ella dice que es la que más le divierte tocar en vivo. Me hace demasiado feliz. Sin duda es una de mis favoritas de la banda. Y el puente con solo el bajo. Ay. Uf. No manches. Try not
but I think about it too much. The way the weight of everything's just an unavoidable headache. Qué, güey, qué cosa. Y Automatic Son habla de extrañar a alguien. O sea, de extrañar a alguien su calor. Y la metáfora del sol es por como la fuerza gravitacional que tiene hacia ti. O sea, te está jalando, ¿ya sabes? Sí. Veo que es de alguien con la que estás vuelto loco y hasta chance obsesionado. Sí. O sea, dice, you got me begging instead. Look what you're doing to me. Ujú. O sea, y dice, give me your psychosomatic love. Yo dije, ¿qué pitos es psychosomatic? Y pues al parecer eso es la conexión entre mente y cuerpo. Ya. Entonces ella quiere su amor tanto físico como emocional. Ok. Puto banger. Dice, an unavoidable headache. These addictions hard to give up. O sea, lo ve como una adicción, como dices. De eso habla la canción, ya lo explicaste. Yo solo quiero comentar qué pedazo de canción. No le pide absolutamente nada a nadie esta canción. A ninguna de las que hayan salido de los artistas más famosos del mundo actualmente. Pero nada. Chance, es que, a ver. Precoro. Es bien, riff inicial o bueno, instrumentales. Precoro. Versos. Eso yo le pongo un 10. Al coro yo le pongo un 9.5. O sea, me gusta un poquito más lo demás. Ok. Pero es más igual, excelente. Ajá. Y o sea, overall es una canción tot. A mí me encantó. Y Chance es mi favorita de... Ya dije, no, está bien aquí. Chance es mi favorita de Warning. Ah, sí, ¿te gustó De más que todas las- Money? Sí, Chance sí. A mí esta me vuelve Me encanta. súper... Fue mi tercera canción más escuchada del año pasado. Un rolón. Y eso solo porque salió como en abril, güey. Ah, en abril del O sea, año porque pasado. desde... Ajá. O sea, mis más escuchadas, pues sí, porque la escuchaba desde enero. Esta porque salió en abril. Sí. O sea, sí puede haber sido mi favorita. Qué Y te digo, rola. no por nada es la favorita de la banda. Eso, una vez, lo voy a decir aunque se cansen. Esos versos, ese precoro, yo decía aquí, carajos. O sea, es perfecto, son perfectos. En mi opinión, son perfectos. Esta también se me hace una canción perfecta. Son demasiado catchy, demasiado... Me ponen la piel chinita, ¿para qué? Ya. Se acabó el episodio. Qué pedazo de canción. Neta, no sabes lo feliz que estoy que te gustó. Porque luego dije, güey, chance las guitarras son muy fuertes para él. Chance no la tiene tan arriba. No. O sea, me da miedo que esta fuera tu media tabla o algo así, güey. En las primeras dos escuchadas, era top ¿Te pasó 5. desapercibida? No, pero ya en la tercera y cuarta y quinta ya no Ya la te pude atrapó. soltar. Sí, Ya. ya. Pues eso fue Keep Me Fed. Se Estuvimos acabó Keep Me entretenidos Fed. aquí un rato. Qué bueno que lo fuiste a escuchar ya que te gustó más Carer. Vamos a la parte favorita de todos. Vamos a los rankings. Aquí no hay ranking de The Top 10. ¿No? Y ChatGPT tampoco, porque como el álbum salió creo que el 28 de junio, ChatGPT todavía no tiene información hasta esa fecha. Actualízate. Entonces el ranking lo vamos a hacer por streams, que a ver, sé que tampoco es lo más acertado porque More salió pues, casi un año antes que las demás, pero también. Venga. Veamos. Quiero aclarar, los singles fueron More, Hell You Call a Dream, Sick, Automatic Son, ¿Qué más quieres? Y Burnout. Fueron Ok. 6. Entonces, la más streameada es More, después Hell You Call a Dream, después Sick, después Automatic Son, después ¿Qué más quieres? 6 Feet Deep, Burnout, Consume, Apologize, Sharks, Satisfied y Escapism. Ok. ¿Escapism es la última? ¿Sí? Oh, shit. Vayamos. ¿Cuál es tu 12? Creo que vamos a tener la misma. Mi número 12 es Sharks. La mía también. Es Sharks. Una. Mi 11 no te va a gustar para nada. Escapism. Mi 11 es No. Escapism, sí. Está bien. Entiendo. ¿La tuya? La mía es Apologize. Ok, entiendo perfecto. Mi 10 es ¿Qué más quieres? También. Huevo. Damos 2. Yo creo que la siguiente va a ser igual. Mi 9 es Satisfied. Mi 9 es Burnout. Ok. Sé que sí te va a gustar más. Sí. Mi 8 es Apologize. Mi 8 es Satisfied. Similar. Ujú. Mi 7 es Consume. Mi 7 también es Consume. Bien. 2, 3. No, está mal, ¿eh? Bien, vamos muy bien, güey. Sí. Mi 6 es Burnout. Mi 6 es Escapism. Ujú. Aquí se va a poner interesante, güey. Sí. Mi 5 es Sick. Mi 5 es More. Mi 4 es More. Mi 4 es Sick. Estamos... Güey, está muy parecido. No estoy tan güey, venga. Muy parecido. Mi 3, Hell You Call a Dream. También. Bien, cabrón. Mi 2, 6 Feet Deep. ¿También? Güey. Oh, shit. Y 1, Automatic Son. Let's go. No Güey. pensé que iba a estar mucho más güey yo. ¿Qué pedo? Compartimos como 6. Sí. O 7.
Creo que hubo un álbum que no me acuerdo cuál era, que también como 7. Un chingo. No mames, muy bien. Oye, yo dije, cuando la acabé dije, chance y me va a odiar por ponerle que Apologize al final. No, Pero no. O let's sea, lo go. entiendo perfecto, pero tipo, te digo, Automatic Son para mí sí es superior a las demás. Pero, güey, Six Feet Deep, Hellcat, Dream More, Sick. O sea, esas, ordénalas como quieras. Sí, justo. Y, o sea, me costó mucho trabajo. Justo. Pero pues eso fue. Eso fue. Keep Me Fed. Díganos con qué ranking. A ver, voten por los dos. O sea, estamos Voten por súper los dos, parecidos, no están sean mamones. igualitos. Pero- O sea, literal, la única discrepancia es Apologize contra Escapism y ya, pero Sí. que voten. Igual, a ver Igual, cuál les cae vamos a ver, mejor, vamos a no ver. sabemos. Voten, coméntenos, suscríbanse. Fan de las guaguas. Gran episodio. Sin duda vamos a echarnos un clavado en el futuro en Queen of the Murder Scene. Porque la verdad es que yo ya soy fan de The Warning. Qué bueno que eres fan. Yo pues estaré disfrutando de los conciertos ya muy pronto. Mi idea. Y hoy estamos grabando en jueves, entonces en unas horas sale Hurry Up Tomorrow. Entonces Juan está de fiesta Estoy nervioso y de fiesta. y pues habrá que escucharlo mucho para el siguiente episodio. Exacto. Este lunes, bueno, ya lo van a estar viendo. El lunes 3 de febrero saldrá nuestro review en calientito, salido del horno, de Hurry Up Tomorrow, la continuación de Dawn FM. Y pues esperemos que es un buen álbum. ¿Algo más? Vamos a ver qué nos espera y pues nada, síganse suscribiendo, coméntenos y nos vemos pronto. Espero les guste.